¿Saben qué les ocurre a las verdades que llegan demasiado pronto? No son celebradas, son combatidas, no porque sean falsas, sino precisamente porque son verdaderas, y porque esa verdad perturba un orden establecido, una certeza colectiva, un equilibrio frágil. Galileo observa el cielo y comprende que la Tierra gira. Lo obligan a decir que se equivocó. Muere bajo arresto domiciliario, sus libros prohibidos. Darwin pasa décadas reuniendo pruebas sobre la evolución. Cuando finalmente publica, lo caricaturizan como un mono en los periódicos. Dicen que destruye la dignidad humana. Semmelweis descubre que basta con lavarse las manos para salvar a miles de mujeres en el parto. Los médicos, insultados en su honor, lo rechazan. Termina internado, golpeado hasta la muerte por los guardias. El mecanismo es siempre idéntico. Un descubrimiento que trastorna, un mensajero que intentan destruir. Luego el silencio. Años, a veces siglos de silencio. Y finalmente, discretamente, la rehabilitación. Cuando es demasiado tarde. Cuando el descubridor ha muerto. Cuando su verdad ya no molesta a nadie. Han vivido lo suficiente para haber observado este patrón. Quizás en su profesión, quizás en su familia, quizás en los grandes debates de sociedad de su época. Esta manera que tienen las instituciones de reaccionar cuando alguien toca algo sagrado. 1977. Universidad de Oxford. Dos jóvenes historiadores publican un libro. Patricia Crone, 33 años. Michael Cook, 35 años. Ambos brillantes. Formados en las mejores universidades británicas. Arabistas. Conocedores de las fuentes antiguas. El libro se titula Hagarism, The Making of the Islamic World. 268 páginas. Publicado por Cambridge University Press, una de las editoriales académicas más respetadas del mundo. Su intención no era provocar, mucho menos insultar. Simplemente querían aplicar a la historia de los orígenes del Islam el mismo rigor metodológico que se aplica a la historia del cristianismo primitivo, del judaísmo, de Roma, de la Grecia antigua. Este enfoque parece banal hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, en 1977 era revolucionario, porque durante 1400 años nadie se había atrevido realmente a hacerlo. Su método era simple, demasiado simple quizás. Ignorar las biografías del profeta Muhammad, escritas 150 a 200 años después de su muerte. Ignorar las tradiciones orales compiladas generaciones más tarde. Ignorar las leyendas, por bellas que fueran. Y concentrarse únicamente en lo que realmente existía en la época de los hechos. Las inscripciones grabadas en la piedra. Las monedas acuñadas por los primeros califas. Las cartas y crónicas escritas por testigos contemporáneos, cristianos, judíos, zoroastrianos, que vieron con sus propios ojos lo que sucedía. Los documentos que no mienten, que no pueden ser reescritos a posteriori para servir a un relato. Lo que descubrieron, digamos simplemente, que no correspondía en absoluto a la historia oficial. Lo que sucedió después fue, en retrospectiva, tristemente predecible. Acusaciones de islamofobia, de racismo disfrazado de ciencia, de desprecio por una religión y sus fieles, amenazas, intentos de prohibir el libro, campañas para desacreditar a los autores, presiones sobre las universidades que los empleaban. Michael Cook sobrevivió a la tormenta. Todavía enseña hoy en Princeton. Respetado, ciertamente, pero silencioso sobre Hagarism. Ya casi no habla de ello. Patricia Crone, ella, continuó. Refinó sus investigaciones durante 40 años. Publicó decenas de artículos, varios libros. Se convirtió en una de las mayores especialistas mundiales en el Islam primitivo.
Murió en 2015. 70 años. Cáncer. En su oficina de Princeton, rodeada de sus libros y manuscritos. Y después de su muerte, sucedió algo extraño. Los ataques se redoblaron. Inventaron citas falsas para desacreditarla. Intentaron borrar su legado intelectual. Pero he aquí, durante esos 40 años, la arqueología no se quedó inmóvil. Excavaciones, análisis de carbono 14, nuevas tecnologías para examinar manuscritos antiguos, inscripciones descubiertas en el desierto, monedas exhumadas, y piedra tras piedra, documento tras documento, todo comenzó a confirmar lo que Crone y Cook habían dicho en 1977. Discretamente, en revistas académicas que nadie lee, en coloquios especializados, lejos del gran público. Porque decir en voz alta lo que revela la arqueología sigue siendo peligroso hoy. Lo que estoy a punto de contarles no es una teoría conspirativa inventada en un foro oscuro. Son descubrimientos publicados por académicos en revistas con revisión por pares. Hechos verificables. Documentos consultables. Pero nadie se atreve a hablar de ello abiertamente. Porque tocar los orígenes de una religión es tocar la identidad de millones de personas. Es abrir heridas. Es tomar riesgos. Yo voy a tomar ese riesgo hoy. No por provocación, sino porque merecen saber. Porque la verdad histórica nunca debería ser rehén del miedo. Y porque Patricia Crone, en algún lugar, merece que su trabajo sea finalmente escuchado. Antes de ir más lejos, permítanme hablarles francamente. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes va a requerir tiempo. Atención. La capacidad de suspender temporalmente sus certezas para examinar hechos que podrían sacudirlas. Sé que no es fácil. Créanme, lo sé. Todos crecimos con relatos fundacionales. Historias que dan sentido, que crean pertenencia, que estructuran nuestra visión del mundo. Y cuando alguien viene a examinar estas historias con las herramientas frías de la historia, la arqueología, la filología, puede parecer irrespetuoso, incluso violento. Pero esto es lo que la edad nos enseña, ¿verdad? Que se puede amar una tradición reconociendo al mismo tiempo que su origen es más complejo de lo que nos contaron. Que se puede respetar profundamente a una comunidad de creyentes examinando factualmente los documentos históricos. Que se puede honrar la fe de la gente buscando comprender cómo esa fe se construyó, humanamente, históricamente, socialmente. Las dos cosas no se excluyen, es incluso lo contrario. Una fe que tiene miedo del examen histórico es frágil. Una fe que acepta ser cuestionada, que se enriquece con el conocimiento en lugar de huir de él, esa es sólida. Este video va a durar cerca de 1 hora. Les voy a pedir que me sigan a través de siglos de historia, a través de documentos en varios idiomas, a través de debates académicos complejos. Si están aquí buscando una respuesta simple en 3 minutos, se sentirán decepcionados. Si están aquí para que les confirmen lo que ya piensan, quizás se sentirán perturbados. Pero si están aquí porque han comprendido que la realidad es siempre más rica, más matizada, más sorprendente que los relatos simplificados, si forman parte de esa generación que ha aprendido a desconfiar de las verdades demasiado lisas, demasiado fáciles, demasiado cómodas, si tienen esa perspectiva que da la experiencia, esa capacidad de aceptar que las cosas no son siempre lo que creíamos que eran, entonces quédense. No voy a decirles qué pensar del Islam. No estoy aquí para destruir la fe de nadie. Francamente, ¿quién soy yo para juzgar lo que da sentido a la vida de 2.000 millones de personas? Simplemente les voy a mostrar lo que revelan los documentos históricos auténticos, las fuentes contemporáneas, los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos,
la arqueología que no miente. Lo que hagan después con ello es su libertad, su responsabilidad. Podrán decidir que estos descubrimientos no cambian nada de su fe, que la historia humana de una religión no quita nada a su verdad espiritual. Podrán decidir, al contrario, que esto cambia su mirada, que comprender los orígenes reales modifica su relación con lo sagrado. Las dos elecciones son legítimas, las dos merecen respeto. Pero para hacer una elección libre, primero hay que saber. Y es ese saber el que les voy a transmitir hoy. Hay algo precioso en el hecho de mirar la historia de frente, sin miedo, sin ira, solo con curiosidad. Decirse, ¿cómo sucedieron realmente las cosas? ¿Cómo nace una religión? ¿Cómo se construye un relato colectivo? ¿Cómo hombres y mujeres, en circunstancias precisas, crean algo que atravesará los siglos? Es fascinante. Es profundamente humano. Y es la historia que Patricia Crone y Michael Cook intentaron contar en 1977. Una historia que quisieron enterrar, pero que, 50 años después, resurge piedra tras piedra, manuscrito tras manuscrito. ¿Están listos para escucharla? Oxford, principios de los años 1970. Imaginen a dos jóvenes investigadores en una biblioteca universitaria. Pilas de manuscritos antiguos, diccionarios gruesos, café frío en tazas olvidadas. Patricia Crone acaba de obtener su doctorado en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres. Tiene 28 años. Una brillantez intelectual reconocida por todos. Una capacidad rara de leer las fuentes en árabe, en siríaco, en griego, en hebreo. Michael Cook, él, ya enseña en Cambridge. Tiene 30 años. Especialista en historia islámica medieval. Metódico, riguroso, prudente en sus conclusiones. Aún no se conocen muy bien, pero comparten algo. Una frustración. Comprendan bien el contexto. En los años 1970, la historia del cristianismo primitivo ya es una disciplina madura. Se sabe que los evangelios no fueron escritos por testigos oculares. Se conocen las contradicciones entre los textos. Se han identificado las diferentes fuentes del Pentateuco. Ningún historiador serio toma ya la Biblia al pie de la letra como documento histórico. Se la respeta como texto sagrado, por supuesto, pero se reconoce que fue escrita, compilada, editada por humanos, con intenciones precisas, en contextos políticos específicos. Se ha vuelto normal, aceptable. Incluso los teólogos cristianos lo admiten. Pero ¿el Islam? Era diferente. Las fuentes islámicas tradicionales, las biografías del profeta Muhammad, las colecciones de hadices, los primeros relatos históricos, fueron todas escritas como mínimo 150 años después de los acontecimientos que describen. Imaginen, es como si las únicas fuentes sobre Napoleón hubieran sido escritas en 1960, por personas que nunca conocieron a nadie que lo hubiera conocido. Y sin embargo, estas fuentes eran tratadas como documentos históricos fiables, sin cuestionamiento, sin examen crítico. ¿Por qué? Por respeto a la fe musulmana, por miedo a ser acusados de racismo o colonialismo, por simple hábito académico. Crone y Cook se dijeron, ¿y si aplicáramos al Islam el mismo método que aplicamos al cristianismo? ¿Y si dejáramos de lado todas estas fuentes tardías y miráramos únicamente lo que realmente data de la época? ¿Qué encontraríamos? Era una pregunta simple, casi ingenua, pero nadie la había planteado realmente antes que ellos. Se pusieron a trabajar. Reunieron todos los documentos datables del siglo VII, la época en que se supone que nació el Islam.
No muchas cosas, en realidad. Algunas inscripciones, monedas, crónicas escritas por cristianos siríacos, monjes armenios, administradores bizantinos, que vieron llegar a estos conquistadores árabes. Papiros descubiertos en Egipto. Grafitis grabados en el desierto. Cartas comerciales. Documentos administrativos. Nada espectacular. Solo rastros. Huellas dejadas por gente que vivía en esa época y que no sabía que estaba dando testimonio para la historia. Y es precisamente eso lo que les da valor. Esa gente no tenía ninguna razón para mentir, ninguna agenda teológica. Simplemente describían lo que veían, lo que comprendían, a veces equivocándose, por cierto, pero de buena fe. Crowne y Cook pasaron meses compilando estas fuentes, traduciéndolas, comparándolas, datándolas con precisión, y lentamente apareció un cuadro que no correspondía en absoluto a la historia tradicional. Según la tradición islámica, Muhammad recibe sus primeras revelaciones hacia el año 610, en la Meca, en Arabia. Predica un monoteísmo puro. Entra en conflicto con las élites mecanas politeístas. 622. Se exilia a Medina con sus discípulos. Allí crea una comunidad. Libra batallas. Unifica Arabia bajo el estandarte del Islam. Muere en 632. Sus sucesores, los califas, continúan su obra. Conquistan en pocas décadas un territorio inmenso, desde España hasta India. Lo hacen en nombre de Alá, en nombre del profeta, para difundir el Islam. Es la historia que se enseña en todas partes, la que se encuentra en los manuales escolares. Pero he aquí, las fuentes contemporáneas, las que realmente datan del siglo VII, no cuentan esa historia. Cuentan algo mucho más extraño, mucho más complejo. Tomen las crónicas cristianas de la época. Hay varias. Escritas en siríaco, en griego, en armenio, por monjes, obispos, escribas que vivían en Siria, en Palestina, en Mesopotamia, regiones conquistadas por estos recién llegados árabes. Estos cronistas describen bien una invasión árabe. Hablan de guerras, de conquistas, de ciudades tomadas. Todo eso es conforme a la tradición. Pero esto es lo perturbador. Nunca hablan de una nueva religión llamada Islam. Nunca usan esa palabra, ni una sola vez. No mencionan a un profeta llamado Muhammad, que habría predicado un nuevo monoteísmo. Lo que describen es una alianza entre tribus árabes y grupos judíos, una alianza militar y religiosa. Llaman a estos invasores los hagarenos, los descendientes de Agar, la sierva de Abraham, de quien se supone que desciende Ismael, el ancestro de los árabes según la tradición bíblica. O a veces los sarracenos, o simplemente los árabes, pero nunca los musulmanes. Más perturbador aún, estos cronistas afirman que estos conquistadores árabes veneran al Dios de Abraham, que reconocen a Moisés como profeta, que respetan las leyes bíblicas, que rezan orientados hacia Jerusalén, no hacia la Meca, que esperan la venida del Mesías, que creen que esta conquista de la tierra prometida es el cumplimiento de las profecías bíblicas. En otras palabras, estas fuentes contemporáneas describen a los primeros conquistadores árabes como judeocristianos heterodoxos, una secta mesiánica, un movimiento de redención que mezcla elementos judíos y árabes, para nada como los portadores de una religión nueva y distinta. ¿Comprenden el problema? Si estos testigos contemporáneos dicen la verdad y no tenían ninguna razón para mentir, entonces la historia tradicional del nacimiento del Islam es falsa, o al menos es mucho más complicada de lo que se cuenta.
Crone y Cook continuaron profundizando. Examinaron las inscripciones árabes más antiguas, las grabadas en rocas en el desierto, en edificios, en hitos kilométricos, y otra vez, sorpresa. Las primeras inscripciones en árabe que mencionan explícitamente Muhammad y el Islam datan de los años 690, 60 años después de la muerte presunta del profeta. Antes de eso, nada, o casi nada. Invocaciones a Dios, fórmulas de bendición, pero ninguna referencia clara a un profeta árabe, a una nueva religión, a un libro sagrado llamado Corán. Es como si, durante los 60 primeros años después de la muerte de Muhammad, nadie hubiera comprendido realmente qué era el Islam. O más bien, como si el Islam tal como lo conocemos no existiera todavía. Las monedas también cuentan una historia extraña. Los primeros califas, los que supuestamente sucedieron directamente al profeta, acuñaban monedas con símbolos cristianos, cruces, imágenes de soberanos bizantinos. Luego, progresivamente, estos símbolos desaparecen, reemplazados por inscripciones en árabe, por fórmulas religiosas. Pero este cambio no se hace de golpe, se hace lentamente. Durante varias décadas, como si la identidad religiosa de estos conquistadores estuviera definiéndose, construyéndose, en tiempo real. Crone y Cook pasaron 3 años compilando todas estas pruebas, analizándolas, tratando de comprender qué significaban. Y en 1977 publicaron sus conclusiones, en un libro que cambiaría sus vidas y que se convertiría en una de las obras más controvertidas de la historia de la islamología. Hagarism, The Making of the Islamic World. El título lo decía todo. Los conquistadores árabes no eran, al principio, musulmanes. Eran hagarenos, descendientes de Hagar, árabes que se habían aliado con grupos judíos para cumplir una misión mesiánica. ¿El Islam tal como lo conocemos? Una construcción, progresiva, elaborada durante varias generaciones, finalizada solo bajo el reinado del califa Abdul Malik entre 685 y 705. Era explosivo. Entonces aquí está lo que Crone y Cook descubrieron, y se lo voy a contar lentamente, con paciencia, porque es complejo, porque requiere suspender lo que creen saber para examinar lo que los documentos revelan realmente. A principios del siglo VII, Arabia no es un desierto vacío poblado de politeístas ignorantes. Es una región en plena efervescencia religiosa. El monoteísmo ya está presente allí desde hace mucho tiempo. Tribus judías viven allí, comunidades cristianas también, grupos heréticos expulsados de Bizancio y de Persia. Y sobre todo, hay una espera mesiánica. La idea de que el Mesías va a venir, que el fin de los tiempos se acerca, que Dios va a intervenir pronto en la historia para restablecer la justicia. Esta espera no es propia de los árabes. Atraviesa todo el cercano oriente en esa época. Judíos, cristianos, incluso ciertos zoroastrianos esperan un trastorno inminente. En este contexto, un hombre se levanta entre los árabes. Las fuentes contemporáneas no nos dicen casi nada de él. Ni siquiera mencionan su nombre claramente. Pero las fuentes tardías lo llamarán Muhammad. Poco importa su nombre real. Lo que importa es lo que predica. Predica un monoteísmo estricto. Afirma que está en la línea de los profetas bíblicos, que trae el mismo mensaje que Moisés, que Abraham. Reúne a su alrededor a árabes, tribus nómadas, comerciantes, guerreros. Pero, y esto es crucial, no predica una religión nueva, distinta del judaísmo. Predica que los árabes, descendientes de Ismael, también tienen derecho a heredar las promesas hechas a Abraham, que ellos también son el pueblo elegido, que el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Israel, es también su Dios.
Es un mensaje poderoso, revolucionario incluso. Durante siglos, los árabes habían sido considerados como primos pobres, descendientes de la sierva Agar, no de la esposa Sara, hijos ilegítimos de Abraham. Y he aquí que un profeta les dice, no, son legítimos. Tienen su lugar en el plan de Dios. También son herederos de la tierra prometida. Este mensaje encuentra eco en ciertos grupos judíos. No todos, por supuesto, pero algunos. Grupos marginales, heterodoxos, quizás judíos samaritanos, quizás sectas mesiánicas que esperaban la venida de un profeta de los últimos tiempos. Estos grupos ven en este profeta árabe algo interesante, una oportunidad. El imperio bizantino y el imperio persa acaban de desgarrarse durante décadas de guerras. Ambos están debilitados, agotados, vulnerables. Si alguna vez hay un momento para cumplir las profecías bíblicas, reconquistar Jerusalén, restablecer el templo, instaurar el reino de Dios en la tierra, es ahora. Pero los judíos solos no pueden hacerlo. No tienen ejército. No tienen fuerza militar. Los árabes, ellos, tienen guerreros, jinetes temibles, una movilidad en el desierto. Entonces se forma una alianza entre tribus árabes que quieren su lugar en la historia de la salvación y grupos judíos que quieren cumplir las profecías mesiánicas. Esto es el origen de lo que se convertirá en el Islam. No una revelación divina en una cueva, sino una alianza política y religiosa, pragmática y mística a la vez, forjada en un momento de caos histórico. Las fuentes contemporáneas confirman esta alianza. Un cronista armenio, escribiendo hacia 660, es decir, apenas 30 años después de los hechos, describe exactamente esto. Escribe: los judíos aconsejaron a los hijos de Ismael que tomaran posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Otro cronista siríaco, escribiendo hacia 640, afirma que los conquistadores árabes siguen las leyes de Moisés y veneran al Dios de Abraham. Estos testigos no comprenden todo. A veces están confundidos, pero describen lo que ven: una alianza judeo-árabe, un movimiento que mezcla elementos bíblicos y árabes, no una religión nueva. Todavía no. Y esta alianza funciona. En pocos años, los ejércitos árabes arrasan. Toman Damasco en 635, Jerusalén en 637, Egipto en 641, Persia se derrumba en 651. Es una de las conquistas más rápidas de la historia. Un imperio inmenso, creado en una generación. Y los cronistas contemporáneos no ocultan su estupefacción. ¿Cómo es posible? ¿Cómo estas tribus árabes, de las que nadie hablaba hace 20 años, pueden derrocar imperios milenarios? Algunos ven en ello la mano de Dios, un castigo enviado contra los cristianos herejes. Otros ven simplemente la debilidad de los imperios bizantino y persa, agotados por sus guerras. Pero todos coinciden en un punto. Estos conquistadores no son bárbaros ignorantes. Están organizados, tienen una visión, creen cumplir una misión divina. Solo que, he aquí, una vez cumplida la conquista, surge una pregunta: ¿qué hacer ahora? El Mesías no ha venido. El reino de Dios no se ha manifestado. Jerusalén ha sido tomada, pero nada sobrenatural ha ocurrido. Los árabes controlan un imperio, pero no saben muy bien cómo gobernarlo, cómo justificar su poder, cómo crear una identidad estable. Porque una alianza de circunstancia, forjada en la guerra, no basta para construir un imperio duradero. Hace falta una identidad clara, una legitimidad reconocida, una religión estructurada. Y ahí es donde las cosas se complican, porque los árabes y los judíos, incluso aliados, no ven las cosas de la misma manera.
Los judíos siguen esperando al Mesías. Respetan la Torá. Quieren reconstruir el templo. Consideran que los árabes son aliados útiles, pero no iguales espirituales. Los árabes, ellos, comienzan a reivindicar un lugar central. Ya no quieren ser los segundos. Quieren su propio profeta, su propio libro sagrado, su propia identidad religiosa. Aparecen tensiones, debates teológicos, conflictos de interpretación, luchas de poder. La alianza comienza a resquebrajarse. Y durante varias décadas, entre 640 y 680, la identidad religiosa de estos conquistadores permanece difusa, incierta, en construcción. Las monedas de esta época lo muestran bien. Se encuentran símbolos cristianos, inscripciones en griego y en árabe, fórmulas ambiguas que pueden leerse de varias maneras. Es un período de gestación, un período donde varios futuros son posibles. El Islam podría haber seguido siendo una secta judeo-árabe, una rama heterodoxa del judaísmo, pero no es lo que sucedió. En 680 estalla una guerra civil en el califato. Varios pretendientes se disputan el poder. Uno de ellos, Abdul-Malik ibn Marwan, termina por imponerse. Se convierte en califa en 685, y es él, Abdul-Malik, quien va a transformar definitivamente esta alianza confusa en una religión distinta y coherente. Es él quien va a crear el Islam tal como lo conocemos, no Muhammad. No los primeros califas que, según las fuentes contemporáneas, no sabían realmente ellos mismos qué estaban fundando. Abdul-Malik, un hombre político brillante, pragmático, visionario, comprende que no puede seguir gobernando un imperio con una identidad religiosa difusa, una alianza inestable, símbolos prestados. Hace falta algo nuevo. Claro, árabe. Hay que separar definitivamente a los árabes de los judíos. Crear una religión que sea únicamente árabe. Que dé a los árabes una legitimidad propia, independiente de cualquier otra tradición. Y Abdul-Malik tiene los medios para hacerlo. Controla el aparato de Estado, los escribas, los arquitectos, los teólogos de corte, los poetas, los propagandistas. Va a poner todo en marcha para refundar la religión de su imperio. 685 después de Jesucristo. Damasco. Abdul-Malik se convierte en califa tras años de guerra civil sangrienta. Ha vencido a sus rivales. Ahora controla un imperio que se extiende desde Libia hasta Irán. Pero este imperio es frágil. Las poblaciones conquistadas son mayoritariamente cristianas, judías, zoroastrianas. No comprenden realmente quiénes son estos conquistadores árabes. ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su legitimidad? Los propios árabes están divididos. Algunos todavía se inclinan hacia el judaísmo. Otros han adoptado prácticas cristianas. Otros más siguen tradiciones puramente árabes. No hay coherencia. No hay identidad clara. Abdul-Malik comprende que un imperio no puede sobrevivir en esta confusión. Hace falta una religión de Estado, unificada, distintiva, que separe claramente a los árabes de todas las demás comunidades, y la va a crear. Primera decisión: arabizar la administración. Hasta entonces, la administración del califato funcionaba en griego y en persa, las lenguas de los antiguos imperios. Los escribas cristianos y zoroastrianos seguían trabajando como antes. Abdul-Malik lo cambia todo. Ordena que todos los documentos administrativos sean redactados en adelante en árabe. Que todas las monedas lleven inscripciones árabes. Es una revolución burocrática. Lleva años. Pero envía un mensaje claro. Este imperio es árabe. La lengua árabe es la lengua del poder. Y con la lengua viene la identidad. Segunda decisión: crear una arquitectura sagrada propiamente árabe. En 691,
Abdul Malik hace construir la cúpula de la roca en Jerusalén. Es un edificio extraordinario, magnífico, imponente, visible desde lejos. Está construido sobre el monte del templo, el lugar más sagrado del judaísmo, el lugar donde se erguía el templo de Salomón, el lugar que los judíos quieren reconstruir desde hace siglos. Abdul Malik construye allí, deliberadamente. Y lo que construye no es un templo judío. Tampoco es una iglesia cristiana. Es algo nuevo. Un santuario islámico. En el interior, inscripciones cubren los muros. Inscripciones en árabe. Versículos que afirman la unicidad de Dios, que niegan la Trinidad cristiana, que afirman que Jesús era un profeta, no el Hijo de Dios. Y sobre todo, versículos que hablan de un profeta, un mensajero de Dios, no nombrado explícitamente, pero identificable, Muhammad. Es la primera vez que el nombre de Muhammad aparece tan claramente en un monumento oficial, 60 años después de su muerte presunta. ¿Sienten lo que está pasando? Abdul Malik está construyendo una nueva historia, una nueva teología, una nueva religión. Toma elementos de la tradición judeo-árabe de los primeros tiempos. Les añade elementos cristianos, elementos árabes. Mezcla, selecciona, reescribe. Y graba todo esto en la piedra, en la arquitectura, en las monedas, en los documentos oficiales. Crea hechos consumados, monumentos que nadie puede ignorar, inscripciones que nadie puede borrar. Tercera decisión: redefinir la dirección de la oración. Las fuentes contemporáneas nos dicen que los primeros conquistadores árabes rezaban orientados hacia Jerusalén, como los judíos, como los cristianos de Oriente. Era lógico. Jerusalén era la ciudad santa, el lugar de la revelación, el centro del mundo en la geografía sagrada. Pero bajo Abdul Malik, algo cambia. La dirección de la oración se desplaza, progresivamente, de Jerusalén hacia otro lugar, un lugar en Arabia, un lugar llamado la Meca. Esperen, ¿la Meca? Sí, pero he aquí el problema. Ninguna fuente contemporánea menciona la Meca antes de los años 690. Ninguna inscripción, ninguna moneda, ninguna crónica. La Meca aparece súbitamente en los documentos oficiales bajo Abdul Malik, y súbitamente se convierte en el centro, el lugar sagrado por excelencia, el lugar donde el profeta habría predicado, el lugar hacia el cual todos los musulmanes deben rezar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un lugar puede volverse central 60 años después de los hechos, sin que ninguna fuente contemporánea lo haya mencionado antes? Crown y Cook proponen una explicación. La Meca, en su forma sagrada, es una invención tardía, una construcción ideológica del califato de Abdul Malik. Necesitaba un centro religioso en Arabia, no en Jerusalén, que seguía demasiado asociada al judaísmo y al cristianismo. Hacía falta un lugar puramente árabe, un lugar que anclara el Islam en la península arábiga, que hiciera de los árabes el pueblo central de esta nueva religión. Entonces se eligió un lugar. Quizás ya existía un santuario allí, quizás una Kaaba preislámica. Difícil de decir. Pero lo que es seguro es que este lugar fue sacralizado, teológica e históricamente, bajo Abdul Malik. Se construyó retrospectivamente una historia donde el profeta había nacido allí, donde había predicado allí, donde había recibido sus revelaciones allí. Una historia que hacía de la Meca la cuna del Islam. Y esta historia, repetida durante décadas, transmitida oralmente,
luego escrita, se convirtió en la verdad oficial. Cuarta decisión: compilar un libro sagrado. Ahora comprenden por qué era necesario. Los judíos tenían la Torá. Los cristianos tenían los evangelios. Los árabes, para ser legítimos, debían tener su propio libro, su propia revelación escrita. Y Abdul Malik lanzó este proyecto: reunir las tradiciones orales que circulaban, los himnos, las oraciones, los relatos, las reglas, compilarlos, organizarlos, editarlos, crear un libro coherente, un libro que cuente la historia de un profeta árabe, que establezca leyes, que defina una teología, que cree una identidad. Este libro será el Corán. Ahora atención. No estoy diciendo que el Corán fue inventado de la nada por Abdul Malik. Probablemente existían tradiciones orales más antiguas, palabras atribuidas al profeta, himnos litúrgicos, fragmentos de textos. Pero la compilación, la organización, la canonización de estos textos en un libro único y definitivo, eso se hizo bajo Abdul Malik, entre 690 y 710. Los manuscritos coránicos más antiguos que poseemos datan de esta época, no de antes. Antes, nada, o casi nada. Fragmentos dispersos, palimpsestos reutilizados. Nada que se parezca a un libro completo y estructurado. Y he aquí, en una generación, Abdul Malik transformó una alianza confusa entre árabes y judíos en una religión distinta, coherente, poderosa. Arabizó la administración, construyó monumentos sagrados, redefinió la geografía religiosa, compiló un libro sagrado, creó el Islam. No Muhammad, no los primeros califas que, según las fuentes contemporáneas, no sabían realmente ellos mismos qué estaban fundando. Abdul Malik, un hombre político. Genial, que comprendió que para gobernar un imperio hacía falta una religión y que tuvo los medios y la voluntad de crearla. Pero hay todavía un detalle fascinante que Crone descubrió. Un detalle que explica muchas cosas. Los grupos judíos que se aliaron con los árabes a principios del siglo VII probablemente no eran judíos rabínicos ordinarios. Muy probablemente eran samaritanos. ¿Conocen a los samaritanos? Hoy solo queda un puñado de ellos, unos cientos de personas viviendo en Israel y en Cisjordania. Una comunidad minúscula, casi extinta. Pero en el siglo VII era diferente. Los samaritanos eran todavía numerosos, sobre todo en Palestina, sobre todo alrededor de Nablus, su ciudad santa. Los samaritanos son una rama antigua del judaísmo. Veneran al mismo Dios, respetan la Torá, pero no reconocen a Jerusalén como único centro sagrado. Para ellos es el monte Garizim, cerca de Nablus, el lugar santo. Y sobre todo, siempre han estado en conflicto con los judíos rabínicos. Siglos de tensiones, de querellas teológicas, a veces de violencia. Ahora bien, a principios del siglo VII, los samaritanos tenían buenas razones para detestar al imperio bizantino. Los bizantinos eran cristianos, y los cristianos consideraban a los samaritanos como herejes. Los perseguían, destruían sus sinagogas, los expulsaban de sus tierras. En 529 había habido una gran revuelta samaritana, aplastada en sangre por los bizantinos, decenas de miles de muertos. Los samaritanos supervivientes odiaban a Bizancio. Entonces, cuando llegaron los árabes, portadores de un mensaje bíblico, prometiendo derrocar a Bizancio y liberar la tierra prometida, los samaritanos vieron una oportunidad. Una alianza con estos árabes podía permitirles vengarse, recuperar el control de sus tierras, reconstruir sus santuarios. Y esta alianza explica muchas cosas extrañas en las primeras tradiciones islámicas.
Por ejemplo, el Corán contiene numerosos relatos bíblicos, pero estos relatos son a menudo diferentes de la versión judía rabínica. Son más cercanos a la versión samaritana. El monte Sinaí, por ejemplo. En el judaísmo rabínico es el lugar donde Moisés recibió la Torá. Pero los samaritanos tienen otra tradición, y el Corán sigue la tradición samaritana. O también la historia de José. El Corán cuenta la historia de José de manera muy detallada, pero con diferencias respecto al Génesis. Y estas diferencias corresponden a tradiciones samaritanas. Hay decenas de ejemplos así. Detalles que muestran que las primeras tradiciones islámicas fueron influenciadas por una lectura samaritana de la Biblia, no por la lectura rabínica dominante. Crown pasó años estudiando estos paralelos, documentándolos, mostrando cómo el Islam primitivo lleva las huellas de esta alianza judeo-árabe, y más precisamente, de una alianza entre árabes y samaritanos. Es un trabajo minucioso, técnico, que requiere un conocimiento profundo de las fuentes samaritanas, a menudo oscuras, pero el resultado es fascinante. El Islam no nació en el vacío, nació de un encuentro, de una mezcla, de una colaboración entre pueblos que compartían una visión mesiánica, una espera del fin de los tiempos, un deseo de derrocar a los imperios opresores. Y luego, progresivamente, esta alianza se deshizo. Los árabes tomaron distancia con los samaritanos, con los judíos en general. Bajo Abdul Malik, la separación se volvió oficial, definitiva. El Islam se convirtió en una religión distinta, con su propio profeta, su propio libro, sus propias leyes. Pero las huellas de la alianza original permanecen, inscritas en el Corán, en las tradiciones, en la arquitectura, para quien sabe mirar. Quizás se pregunten, ¿por qué todo esto fue ocultado durante tanto tiempo? ¿Por qué esta historia no se enseña en las escuelas? ¿Por qué los manuales de historia siguen contando la versión tradicional? La respuesta es simple. Porque este descubrimiento es políticamente peligroso. Comprendan bien el contexto. Para 2.000 millones de musulmanes en el mundo, la historia tradicional del Islam no es solo una historia. Es el fundamento de su identidad, de su fe, de su relación con lo sagrado. Muhammad recibió una revelación directa de Dios. El Corán es la palabra misma de Dios, inalterada, perfecta. El Islam nació de una intervención divina, no de una construcción humana. Esta creencia estructura todo: la manera de rezar, la manera de vivir, las leyes, la moral, el sentido de la existencia. Y he aquí que dos historiadores occidentales vienen a decir, no, no fue así. El Islam nació de una alianza política entre árabes y judíos. Fue construido progresivamente, por hombres, por razones estratégicas. ¿Se imaginan la violencia de esta revelación? Es como decirle a un cristiano: Jesús nunca existió. Los evangelios fueron escritos 3 siglos después por escribas bizantinos para servir al emperador Constantino. Incluso si fuera verdad, incluso si tuvieran todas las pruebas del mundo, el choque sería enorme. La identidad se derrumba, el sentido vacila. Todo lo que creíamos saber se revela como una construcción. Entonces sí, Crown y Cook fueron atacados, violentamente. No los atacaron por sus pruebas, porque sus pruebas eran sólidas, verificables, publicadas en una editorial académica respetada. Los atacaron por sus intenciones. Son islamófobos, sirven al imperialismo occidental, buscan humillar a los musulmanes, quieren destruir el Islam. Ninguna de estas acusaciones era verdad.
Cron y Cook no eran islamófobos. No odiaban a los musulmanes. No tenían ninguna agenda política. Eran historiadores. Hacían su oficio: examinar las fuentes, reconstruir el pasado, decir lo que revelan los documentos. Pero en un mundo donde la religión está tan íntimamente ligada a la identidad, donde tocar la historia sagrada se percibe como una agresión, hacer historia se convierte en un acto peligroso. Y lo más perturbador es que este mecanismo no es propio del Islam. Lo han visto funcionar en todas partes. Cuando historiadores quisieron examinar ciertos aspectos de la Segunda Guerra Mundial, los acusaron de revisionismo, de negacionismo. Cuando investigadores quisieron estudiar científicamente los orígenes del cristianismo, los acusaron de blasfemia, de ataque contra la fe. Cuando antropólogos quisieron analizar los mitos fundadores de ciertas naciones, los acusaron de traición, de falta de patriotismo. ¿Reconocen el patrón? Es siempre la misma estructura. Un investigador descubre algo que contradice un relato fundador. El relato fundador es defendido, no con argumentos racionales, sino con acusaciones morales. No se responde a las pruebas, se ataca a la persona. Y a menudo, eso basta. La presión social es tal que el investigador se retira, o se calla, o modera sus conclusiones para no chocar. La verdad histórica se convierte en rehén de la sensibilidad colectiva. Pero esto es lo que la edad nos enseña. Las verdades incómodas siempre terminan por resurgir. Se las puede enterrar durante décadas, amenazar a quienes las enuncian, prohibir los libros que las contienen, pero si son verdaderas, si descansan sobre hechos verificables, vuelven. Siempre. Galileo fue obligado a retractarse. Pero la Tierra gira de todas formas. Darwin fue ridiculizado. Pero la evolución es un hecho. Semmelweis murió en un asilo. Pero hoy todos los cirujanos se lavan las manos. ¿Y Patricia Cron? Patricia Cron murió en 2015, acosada hasta el final. Pero hoy, 50 años después de Agarisum, la arqueología está probando que tenía razón. Esto es lo que Patricia Cron descubrió, por lo que fue ostracizada, por lo que intentaron destruir su reputación, por lo que, incluso muerta, siguen difamándola. Descubrió que la historia de los orígenes del Islam, tal como nos la cuentan, no es exacta. Que esta historia fue construida progresivamente por razones políticas e identitarias. Que el Islam nació de una alianza judeo-árabe, luego se separó de ella. Que el Corán, tal como lo conocemos, fue compilado 60 años después de la muerte del profeta. Que la Meca se convirtió en centro religioso tardíamente, bajo Abdul Malik. Que todo esto está documentado, verificable, probado por fuentes contemporáneas que nadie puede refutar. Y ahora, esta verdad está en sus manos. No para que se vuelvan antimusulmanes, no para que desprecien una religión seguida por 2.000 millones de personas, sino para que comprendan cómo nacen las religiones, cómo se construyen las identidades, cómo el poder usa lo sagrado para legitimarse. Porque este mecanismo no es propio del Islam, es un mecanismo universal. El cristianismo se construyó de la misma manera, a través de concilios, ediciones de textos, decisiones políticas. El judaísmo también. La Torá no fue escrita por Moisés, fue compilada durante el exilio babilónico, por razones identitarias. Todas las religiones, todas las naciones, todas las identidades colectivas se construyen así, a través de relatos, mitos fundadores, historias que dan sentido. Y estas historias no caen del cielo, son creadas por humanos, en contextos precisos, por razones precisas. Reconocer esto no es destruir lo sagrado, es comprender lo humano, comprender nuestra necesidad de relatos, nuestra necesidad de pertenencia, nuestra extraordinaria capacidad creativa para forjar identidades que atraviesan los siglos.
Es admirable en realidad. Hombres y mujeres, en el siglo VII, en un contexto de caos y violencia, crearon algo tan poderoso que todavía existe 1400 años después. Forjaron una identidad, una civilización, una visión del mundo. Es una hazaña humana extraordinaria, pero es una hazaña humana, no divina. Y ustedes, ahora, pueden transmitir esta comprensión a sus hijos, a sus nietos, a los que vendrán después de ustedes. Pueden enseñarles a mirar los relatos fundadores con respeto, pero también con lucidez, a honrar las tradiciones sin dejarse cegar por ellas, a comprender cómo el poder se legitima a través de lo sagrado, a reconocer los mecanismos de construcción identitaria. Es quizás la más bella herencia que pueden dejar. No certezas reconfortantes que encierran, sino herramientas para ver, para comprender, para pensar por uno mismo. La capacidad de decir, esta historia es bella, ha nutrido millones de vidas, ha creado arte, poesía, compasión. Y al mismo tiempo, esta historia fue construida por humanos, por razones humanas, en circunstancias históricas precisas. Las dos cosas no se excluyen. Esto es la madurez intelectual. Esto es lo que Patricia Crone comprendió, por lo que pagó el precio, lo que, finalmente, sobrevive a todos los intentos de borrado. Porque la verdad tiene una propiedad extraña. Se la puede enterrar, censurar, difamar, pero no se la puede matar. Resurge, siempre. Piedra tras piedra, documento tras documento, generación tras generación. Ahora son depositarios de este descubrimiento, no para esgrimirlo como un arma, no para humillar a nadie, sino para transmitirlo, con respeto, con matiz, con esa sabiduría que da la experiencia, porque es quizás lo más precioso que pueden legar a los que vendrán después de ustedes. No certezas reconfortantes que encierran, sino herramientas para ver claro, para reconocer las construcciones humanas detrás de los relatos sagrados, para comprender cómo nacen las identidades. Y si esta investigación les ha tocado, si sienten que esta historia merecía ser contada, entonces hagan algo simple pero importante. Suscríbanse a este canal. No por costumbre, no por cortesía, sino porque este tipo de contenido, profundo, riguroso, exigente, necesita encontrar su público para seguir existiendo. Porque en un océano de simplificaciones y sensacionalismo, ciertas verdades complejas merecen ser exploradas con paciencia. Pertenecen a una generación que todavía tiene el gusto por la profundidad, por el matiz, por la complejidad asumida. No necesitan que les simplifiquen la realidad, quieren comprenderla realmente. Y mientras haya gente como ustedes, habrá esperanza. Porque la verdad nunca muere realmente. Es la semilla que germina, incluso después del invierno más largo. Hace cerca de 50 años, dos jóvenes historiadores abrieron un libro que no contenía revelaciones divinas, solo documentos, inscripciones, testimonios. Miraron estos documentos con honestidad, con rigor, sin prejuicios, y vieron algo que nadie había querido ver antes que ellos. Por eso, intentaron destruirlos. Patricia Crone murió sin haber visto la rehabilitación completa de su trabajo. Pero su trabajo sobrevive, y cada año la arqueología lo confirma un poco más. Hoy saben lo que ella descubrió. Saben cómo nació realmente el Islam, cómo se construyó, cómo Abdul Malik refundó esta religión por razones políticas. Saben que los relatos fundadores no caen del cielo, que son forjados por humanos, en la historia, por razones humanas. Este saber no los vuelve cínicos, los vuelve lúcidos. Y la lucidez, en el fondo,
Es la única verdadera forma de respeto. Respeto por la inteligencia humana que crea civilizaciones. Respeto por la verdad histórica que merece ser conocida. Respeto por las generaciones futuras que merecen comprender de dónde vienen. La verdad no desciende de arriba, se construye aquí abajo, piedra tras piedra, documento tras documento, vida tras vida. Y ahora son sus guardianes.